Hola, hola, hola. Hello. Okay, wait a second. I'm going to go live also on Instagram, but I need to set it up. So, one second. Un momentito, que también voy a hacer el directo, o lo voy a intentar por Instagram, pero tengo que colocar todo. Okay, so... Hola, hola, hola. Okay. Okay, more or less here. What is that? Oh, here. Hola, hola. A ver, va a ser un poco imposible ver todos los comentarios. No tengo yo hoy asistente personal, entonces vamos a ver si soy capaz de ponerme el Instagram en la pantalla de enfrente para poder ver los comentarios. No prometo nada. Okay, yeah. So, this is the first time I'm going live at the same time on Instagram and YouTube. 2 channels on YouTube. So I'm so sorry if I miss any of the comments because I don't have my assistant today. Va a ser la primera vez que va a hacer un directo a la vez en Instagram y en YouTube. Así que probablemente me perderé algunos comentarios. Lo siento. Okay, so we have a problem, Houston. Wait a second. A ver. Okay, this is... Yeah, you can see more or less here, yes. Okay. Vale, entonces aquí lo veis bien y aquí más o menos. Hello, everybody. Hola a todas. Okay. I want to know who's going to create along with me today. ¿Quién va a hacer el tag conmigo hoy? Oh my God, I cannot do this on the table because the other tripod is shaking. Creo que no puedo ir haciendo ahí en la mesa porque se mueve. ¿Quién va a hacer el tag conmigo? Okay, so let me say hello everybody on Instagram. Hola a todo el mundo en Instagram. Hello everybody on YouTube. Hola a todos en YouTube. ¿Utilizas 2 móviles o un programa para emitir en las 2 plataformas? Dos aparatos, 2 teléfonos, teléfono y webcam, whatever. Tú lo vas a intentar, chachicos y cuelas. Okay, so first things go first. Perfect on Instagram. Thank you, Moiti. Love you. Vale. Lo primero es lo primero. So, for my tag, I'm going to use just watercolor paper. Para el tag voy a utilizar simplemente papel de acuarela. I use Canson 300 grams watercolor paper. Yo utilizo papel de Canson de 300 gramos, papel de acuarela. All the products are in the description box on YouTube. Todos los productos están en la cajita de descripción de YouTube. On Instagram, I will try to edit the description later and add the products. I don't know if I will be able. What is wrong with my camera? Entonces, todos los productos los tenéis en la cajita de descripción. Son todos de la tienda de las manualidades. First things go first, let's cut the tag. Lo primero es cortar el tag. I'm going to use a tag of 4.5 inches by 8. Voy a utilizar un tag de 4 pulgadas y media. Si encuentro dónde está el media, aquí. 4.5 por 8. Hi, Jen. How good to see you. So good to see you. Okay. I'm a little mess today. Yes, soy un poquito desastre hoy. It's not easy to go live in both platforms because Instagram is vertical and YouTube is horizontal, so I'm trying my best. Entonces, es un poco complicado hacer esto en las 2 plataformas a la vez porque en Instagram es vertical y en YouTube horizontal, pero bueno, lo intentaremos. Okay, yes. We have the base.
Voy a hacer una página de journal en vez de un CAC. Me parece chachi, Irene. Muy bien. Okay, so we have the base. Yes, we have the base. Now let's cut the squares, the corners. Vamos a cortarle las esquinitas. I didn't have anything ready because I wanted you to be able to do it at the same time as I'm doing it. No tengo nada preparado porque quiero que seáis capaces de hacerlo a la vez que yo lo hago. So this is the original. Este es el original. Let's try to see how much is this. Impossible. But 5/80. 5 octavos de pulgada. Fenomenal. 5/80. 5/80. 5 octavos por 5 octavos. Please, people on Instagram, forgive me because I'm missing all the comments and I know that it's impossible to be able to do my project and read all the things at the same time. What is the measurement for the base again? Please, Nunu, tag is 8 by 4.5, ¿vale? El tag es de 8 por 4,5. We will get to that, Vina. Vale, vamos allá. Cortamos esta esquina. And I'm going to use the same for the other one. Like this. Vamos a cortar la otra esquina. Okay. More or less. Because we will do something very cool later. Más o menos porque luego le haremos una cosa muy chula. Sprinkle with cards is just you. You can click the 3 dots on your screen and then decide the quality of the video. Because I'm emitting HD, so you just have to choose better quality in your device, okay? No, it's not my camera. It's not my camera. My camera is completely sharp. I can see it on my computer. Oh, my pleasure, you're back. Vale, si alguna lo veis borroso en YouTube, los 3 puntitos de arriba, pincháis, calidad de vídeo, elegís 720 y lo veréis bien. So, click on the 3 dots, quality of the video, and choose 720, and you will get it sharp. Okay? Okay. So, we have this. Yay! I'm going to do something very cool to this, but in the meantime, you have to do something, okay? Voy a hacerle a esto una cosa muy chula, pero como yo ya tengo hecho el siguiente paso, os lo digo para que lo hagáis. So, we need a piece of cardboard. Hi, Casia! Necesitamos un trocito de cartón, and the measure is 7 5/80 by 3 5/80, okay? 7 5/80 by 3 5/80. Cortamos un cartón de 7 5 octavos por 3 5 octavos. So this is slightly smaller than the piece of watercolor paper. Esto es ligeramente más pequeño que el papel de acuarela. Okay? I already have this. You can cut it while I'm doing the edges of this. Yo ya lo tengo. Vosotros podéis cortarlo mientras yo hago los bordes de esto. Because I want to show you something amazing. Porque os quiero enseñar algo increíble. I have this die from Alexandra Renke. Tengo este troquel de Alexandra Renke. It comes with 3 different edges. Viene con 3 bordes diferentes. I hope you can see. Yes. Ahí lo podéis ver. I'm going to use this one that is like a film strip. Voy a utilizar este que es como un trocito del borde de las diapositivas. I need some washi tape. Necesito un poquito de washi tape. And my scissors. Y mis scissors. Okay. Can I ask you for a favor? Can you go and click the share button
and tell everybody we are doing this Pride tag. ¿Me hacéis un favor? ¿Le dais a compartir o hacéis una captura de pantalla y le decís a todo el mundo que estamos aquí haciendo un tag del orgullo? It's a tag Pride. Pride tag Pride. Bueno, so, how to cut these cool edges. ¿Cómo cortar estos bordes tan chulos? Don't tell me, isn't it cool? No me digáis que no es una pasada. It's really cool. Es súper chulo. Okay, so, I'm going to place it on my plate. Lo voy a colocar ya en mi plataforma, mi especie, ¿no? So, this is the edge that I had to place like here. Okay, let's cut washi tape to hold it. Un poquito de washi tape para agarrarlo. Muchas gracias, Andri. Okay, so I'm trying to keep it. Okay, let me see. Thank you, guys. I place it right in the edge. Lo coloco justo al borde. Okay. I'm going to use the washi to hold it. Y voy a utilizar el washi tape para agarrarlo. Okay. And now I'm moving to my C6 and cut it. Ahora me voy a la C6 y lo corto. You can just place the other plate on top. Le ponemos la otra tapa encima. Thank you for sharing, guys. Okay, 1 second. I'm cutting. Un momento que lo estoy cortando. Okay. So, to avoid any ripping on the paper, I'm going to add a little bit of heat. Para evitar que se me rasgue el papel, le aplico un poquito de calor. Because I put it on my machine, so it's really fresh. Como lo he pasado por la máquina, está muy apretado el washi. This way, I'm not taking any risk. De esta manera no corro ningún riesgo. We have one edge. Ya tenemos uno. Hola, nave creativa. Qué nombre más bonito. Okay, let's do the other one. Y ahora hacemos el otro. Little bit of washi tape. Un poquito de washi tape. Let's shake this. So all the little pieces go out. Vamos a mover esto un poco para que se vayan todos los trocitos estos. You can always use a pocky tool. Siempre podemos utilizar un punzón para quitarlo. Thank you so much, Kasia. You are so sweet. Kasia, I always say I'm not especially talented. I just spent a lot of time in my table. Kasia me dice que tengo mucho talento, que mis manos hacen milagros, pero yo siempre digo lo mismo. Yo no tengo un talento especial, simplemente paso muchas horas en esta mesa. Okay, so let's do the other edge. Vamos a hacer el otro borde. Where is it? What is it here? Let's try to... Qué ganitas tenía de verte en acción. Gracias, Pochi. ¿Cómo estás, cariño? Okay. So, I want to give away. Okay. No singing. Vale, sin cantar. So, this is it. This way? Yes, this is this way. Right on the edge, justo en el borde.
Lo vamos a asegurar con un trocito de washi. Just on the edge, and we place the washi tape so it's not going to move. Okay. Hola, Sony Scrap. Hola, sorry. Okay. And cut it. Y lo pasamos por la Big Shot. El fondo de tu mesa es espectacular y la silicona blanca ya no la usas. A veces uso la silicona blanca, a veces utilizo esto que no es más que un hule de cocina, pero con fondo de madera. Cuando se me estropee, que le queda poca vida, volveré a la silicona blanca. So again the same, I'm going to add a little bit of the heat. De nuevo voy a darle un poquito de calor. Hi Rachel. Okay. Great. This goes back to place. Eso vuelve a su sitio. Okay. Let me clean the table. Ahora me tenéis que dejar que limpie la mesa. If you know me, you know I like to have my clean table. Oh, Nunu Scrap. That is curious. Someone called Nunu Scrap. Join on Instagram. Alguien que se llama Nunu Scrap se ha unido a Instagram. Qué curioso. Hola, Natalia. Okay, so let's just do this. Okay, so we have the edges really cool. Tenemos los bordes súper chulos. Chao, chao, Nunu Scrap. Y ahora voy a usar esta cizalla nueva de Tinhole, la de Gold. And now I'm going to use this new trimmer from Tinhole. It's called Deco. I don't know if I'm saying that correctly. I'm trying my best. No sé si lo digo correctamente. Lo hago lo mejor que puedo. So I will have the long edges like a film strip. Tengo los bordes largos como si fuera una película de estas de cine. And sorry for the noise. Lo siento por el ruido. This is so freaking cool. Y esto es tan chulo. I had to cut it. It's going to be noisy, okay? Because this is so strong paper. Va a hacer un poco de ruido porque este papel es un poco grueso. Sorry for that. Pero mirad qué bonito queda. Can you see the difference? It's not straight. ¿Podéis ver la diferencia? Sí. And let's do the other one. Todo esto lo tenéis en la tienda, ¿eh? En la tienda de las manualidades. You can find all the product lists in the description box. And on Instagram, I will try to add it later. En Instagram intentaré añadir la lista de productos luego. Okay, so we have this ready. Hi, Asia. Ya tenemos esto listo. Okay, so we are ready to paint. Let's go straight for it. Ya estamos listos para pintar, pero vamos a hacer algo antes. So, let's go back to the cardboard piece. Vamos a coger de nuevo la pieza de cartón. We are going to get it ready, okay? La vamos a dejar preparada. I'm going to cover it with double-sided tape. La voy a cubrir con cinta de doble cara. This way is going to be ready for later. De esta manera va a estar lista para después. Yes, please. Double-sided tape. All over one side. Voy a cubrir todo uno de los lados con cinta de doble cara. Okay. Esa guillotina es una pasada, Natalia. A mí me chifla. Hello, Sneha. Okay, so you guys let me know if I'm going too fast. Ya me lo decís. Si voy muy rápido, me lo decís y paro. Y hablamos un rato.
If I'm going too fast, just let me know. And I stop and we can chat a little bit. Okay, last piece. El último trocito. Okay. And let's remove this part. Vamos a quitarle esto. Okay. Okay. Whew. Vamos a hacer así. So let's make sure it's really well stuck and we leave it aside for later. ¿Vale? Le dejamos aquí la retiramos aquí a un lado para usarla luego. Okay, so we can go with the coloring part. Podemos hacer ahora la parte de colorear. So I want to cover my table a little bit. Otherwise I'm going to be cleaning all day. Voy a cubrir la mesa un poquito para no estar luego limpiándolo todo el rato. So, just a little bit of water, un poquito de agua. Okay. I want to create a rainbow because this is my tag for the Pride Month. Quiero hacer como un arco iris porque este es mi tag para el mes del orgullo. So, I have my swatches here of Distress Oxide sprays. I don't have them all, but this is enough by now. ¡Hi, Nelly! Quiero hacer un arco iris. Estas son mis muestras de los colores que tengo. No los tengo todos, pero bueno, es bastante decente el surtido que tengo. So I have my colors that I have decided to use today. Así que tengo por aquí los colores que decidí utilizar hoy. So, to make sure we don't make any mistake, the best is to place your colors in the right order. Para asegurarnos de no cometer ningún error, lo mejor es colocar los colores en el orden que queramos. I'm thinking not using so much orange today. Let's see. Estoy pensando en no utilizar tanto naranja hoy. I want a little bit of yellow, but I don't have a pure yellow on Distress Oxide sprays. Quiero utilizar un amarillo un poco más potente, pero no tengo un amarillazo de Distress Oxide. So I'm going to use a flat Fabio from Lindis. Así que voy a utilizar un flat Fabio de Lindis. This is going to give me nice yellow without any shimmer. Esto me va a dar un buen amarillo sin nada de brillo. This is my range today. Este va a ser mi paleta hoy. And we need to think. We want the lightest color near the faces or the focal point. Queremos el color clarito cerca de la cara de nuestro punto focal. So you see I place here the lightest green and the yellow. ¿Veis que aquí puse el verde clarito y el amarillo in the area where the faces are? En la zona en la que están las caras. So we will do the same, but up. Así que aquí haremos lo mismo, pero más arriba. So we can do yellow on this side, orange, pink, yes, okay. Ok, ahora un poco de ruido porque tengo que moverlas todas. So now a little bit of noise because I have to move them all. Shake it, shake it.
Esto no se puede hacer antes porque te da lo mismo. Tienes que volver a hacerlo antes de rociar. So, I cannot do this in advance because anyway I have to do it when I'm going to spray. I'm not going to add this one. Add this one. Oh my god, which colors do we want in the middle? ¿Qué colores queremos aquí en el centro? So let's take a look. I will go with yellow anyway. Yeah. So this goes like this. Okay. Okay. So let's start. Vamos a empezar. No fear, sin miedo. It's going to mix, it's going to blend naturally, se va a mezclar de manera natural. No control of this. Ahí no había nada de control. So, pink. And seedless preserve. Okay, nice. Okay, so now, ahora lo que voy a hacer es coger un pincel. I'm going to take a paintbrush and I'm going to make sure I reach the sides. Cojo un pincel y me aseguro de que llego aquí a los laterales. And I remove the excess of liquid y quito el exceso de color. You can see I'm removing the excess. ¿Veis que voy quitando el exceso? I'm not adding any water because I don't want the colors to oxide, ¿ok? No le añado nada de agua porque no quiero que se oxide el color. So I'm just going to add a little bit of the yellow here with the paintbrush because this is just lindis. Voy a añadirle un poquito de amarillo aquí con un pincel, que esto es simplemente un lindis. Of course, now it's going to look much more matte when I dry it. Ahora cuando lo sequemos se va a ver mucho más mate. I'm not touching it, okay? Do not touch it. No lo toco. And just removing the excess from the sides. Simplemente le quito el exceso con el pincel, el exceso en los bordes. Okay? And it's becoming matte now. Y se está haciendo mate ahora. Hi, Penny! So long since I don't see you. I hope Sam is doing the dark. I really hope so. Okay. I love these colors. Oh, me encantan estos colores. It's very curious because here where I add the lindis is water, mainly water. It oxided a little bit and it looks so freaking cool. Está muy chulo porque aquí donde he añadido el lindis, como es básicamente agua, se ha oxidado el Distress Oxide y se ve tan bonito. So it's going to take a while until we dry completely this, okay? Va a tomar un poquito de tiempo hasta que sequemos esto completamente. But we need it really, really, really dry. Pero necesitamos que esté muy, 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 muy seco. Hola, Carolita. Hello. So you will know that it's completely dry when it becomes really, really matte.
Sabemos que está completamente seco cuando ya no brilla, cuando está completamente mate. Be careful, don't stay with your heat tool too much time in the same place or you will burn the paper, ¿ok? Cuidadito, no estéis mucho rato con la pistola de calor en el mismo sitio o quemaréis el papel. Ok, almost there, ya casi. Okay. Let me just remove the colors that I'm not going to use anymore. A ver, un momentito que vamos a guardar los colores que no los vamos a usar más. Okay. Put them on the side. Pongo todo al lado. And remove this that we can use to dry something later. Okay. Esto lo podemos usar después para secar lo que sea que tengamos que secar en otro proyecto. Yeah. Look at that. It's amazing. Mira qué pasada. I love it. I love it. Look at this. Me encanta esto. Esto de aquí, ¿qué ha ocurrido aquí? Esto que se ve así que parece que le ha salido estrías. No sé cómo se dice esto en inglés. Okay, so we are good to go. Stamperia, let's go Stamperia. Vamos a empezar a estampar. So I don't want to stamp my table. I'm going to place a little piece of paper under it. No quiero estampar sobre la mesa, así que vamos a colocarle eso ahí. So I have these stamps from Ciao Enigma collection. This is called Confidential. Estos sellos de Ciao se llama. ¿This is confidential? No. It is called Enigma. Se llama Enigma. Okay, I'm going to use this one. Voy a usar este. Any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Okay, let me just put this here. Okay. And I have some Ciao inks. Tengo unas tintas de Ciao I'm tempted to use the black, but let's start with brown. Vamos a empezar con el marrón. Sorry. Un abrazo desde Perú. Me encantan tus trabajos, son espectaculares. Muchas gracias, Ela. ¡Hey, David! Hola, Susana. Yes, all the products are in the description box. Todos los productos están en la cajita de descripción en YouTube. So I really want to darken all the edges. Realmente quiero oscurecer todos los bordes. Estas tintas de Ciao son permanentes. These are permanent ink from Ciao. If you cannot get them in your country, you can use, for example, Versamark. Si no podéis conseguirlas en vuestra tienda habitual, pasaos a la tienda de las manualidades porque allí las tenemos todas. I like that the sponge is really, you will freak out. La esponja es súper blandita. Look at that. Like, it's so soft. So juicy also. Es súper suave la esponjita y además es súper jugosa la tinta. And it dries so quickly in your paper. Y se seca tan rápido en el papel, look. There's nothing. It's amazing. Es impresionante. Okay. Let's do this. Okay. This color is called
Afternoon Tea. Este color se llama Afternoon Tea. Son flipantes, ¿a que sí? ¿A que sí, Maika? Ay, mamita linda, cómo me encanta lo que hace. Gracias, Patricia. Okay, let's clean this. Even if they dry so fast, you have time to clean your stamp, you have time to clean your block. It's fantastic. Aunque secan muy rápido en el papel, se limpia muy bien la tinta del bloque y del propio sello. Okay, what else can we add? ¿Qué más podemos añadir? I want to add this thingy. Quiero añadir esta cosa también. And I'm going to use different brown, mid copper. Voy a utilizar un marrón diferente, este se llama mid copper. Now it's super colorful, I know. We will tone it down, don't worry. Ya sé que ahora está súper colorida, no os preocupéis. Hi, hello, Ginny and the sheep. Lo vamos a bajar el color, ¿eh? Tranquilos, everybody. Calm. Keep calm. ¿Habrá un contacto para poder tenerlas en Lima, Perú? No lo sé. Esto tendrás que hablarlo con tu tienda de confianza y que las pidan a Ciao. No creo que Ciao tenga un distribuidor en Sudamérica, pero todo es preguntar. So I'm placing my focal to see where I want to stamp, ¿ok? De vez en cuando voy a poner el punto focal en su sitio para ver dónde quiero estampar. So I really want this to be visible, so I'm going to place the girls on this side. Quiero que este trocito sea visible, así que voy a poner a las chavalitas a este lado. So let's do like this. Okay. Awesome. And like this. Fenomenal. Okay. Let's keep using the same set. Vamos a seguir usando el mismo set. I'm not going to use the keep secrets because this is a pride tag and it's not going to be a secret that these ladies are together, okay? And they love each other. No voy a utilizar esto de guarda los secretos porque este es un tag del orgullo y estas muchachas van a cantarle a todo el mundo, los 4 vientos, que están juntas y se aman. Okay, so some more stamping with this. This is Black Starless Sky. Este color, el negro, se llama Black Starless Sky. Let's go. Oopsie. ¿Veis que no estampo todo el sello entero? Lo levanto para que me quede irregular. I'm not stamping the whole stamp. I just, bending it so it will only stamp some few of the numbers. Something just like this. Okay. And I always clean my stamps because I don't know which color I'm going to stamp next. Siempre limpio los sellos porque no sé qué color voy a usar después, o maybe I want to use Embossing Ink, so it's better if my stamps are clean. Quizá vaya a utilizar tinta de embossing después, entonces es mejor tener los sellos limpios. ¡Ay, Karen! Yes. Sí, yeah. Inky fingers. Shut up. Nothing on my fingers, Mocha. Okay, oops, sorry, I was out of camera on Instagram. Nobody said anything. Me había ido de cámara en Instagram y nadie me dice nada.
Okay, there. Okay, so enough from this. Let's look for another stamp. Bastante, ya tenemos bastante de este. Vamos a buscar otro sello. I have some few stamps from Alexandra Renke. Tengo unos cuantos sellos de Alexandra Renke. Wow. I really like this. This is so cool. Estos me gustan un montón. This is called Archived. Este se llama Archived. Oh my god, this is so fun. Okay. I want to use this tiny little thing. Quiero utilizar esta cosita. And I'm also going to use the Versamark ink in Nocturne Black color. Voy a utilizar Versamark Clear en color Nocturne, que es negro. Okay, I'm just holding it with my fingers. Simplemente lo sujeto así con mis dedos. Oopsie. Okay. Let's keep adding stuff here. Ooh, this is so cool. Muy chulo. Esto queda chulísimo. So you see, if I'm stamping here, I'm also going to the opposite side. Hola, me he pasado este chat que parece estar más animado. Sí, es que Instagram es un poco irregular. No, te has pasado, no sé en qué canal estás. Bueno, lo que decía, que si estampo en un lado, estampo en el opuesto. So, top right corner, then bottom left corner. Entonces, si estampo en la esquina derecha de arriba, pues también estampo en la esquina izquierda de abajo. A little bit more in here. Okay. That is enough. What else? ¿Qué más? ¿Qué más? You can use also this one. Sí, Keren, hay otro chat porque estoy emitiendo en 2 canales a la vez y en Instagram. Hoy me volví un poco loca. Okay, so let's add something on the bottom. Un poquito aquí en el fondo. I don't want it to be perfect. Okay, I can get a perfect image if I go with my block. Puedo conseguir un estampado perfecto si cojo mi block y lo presiono. But I don't want that. Pero no quiero eso. I want it to be imperfect, like life. Quiero que sea imperfecto, como la vida. So I'm just going to add some stamping here. To make a lot of nonsense text. Entonces, lo voy a ir estampando por aquí para conseguir un montón de texto sin sentido. Okay? So this is why it's so cool to have so many stamps in one set that you can mix and create your own background, very unique. Por eso me gusta tanto los sets como este en el que vienen tantos sellos, porque puedes conseguir hacer un fondo único, porque lo haces tú mezclándolo. Sorry, I'm going to clean this. Voy a limpiar esto. You can always clean it later with a little bit of alcohol if your ink is permanent like mine. Si la tinta es permanente, como la mía, luego siempre le podemos dar un repasito al sello con un poquito de alcohol. Okay, this is enough. Okay, so
Versafine dries fast, but not as fast as Chiaroscuro. Versafine seca muy rápido, pero no tan rápido como Chiaroscuro. Entonces, voy a secar con la pistola de calor un momento. So I'm just going to make sure it's dry with my heat tool. That stamp set is awesome. You know, all these are amazing. This is amazing too. This is amazing too. Sí, todos estos sets de sellos de Alexandra Renke son una pasada. Creo que están pensados para bullet journal y eso, pero es que a mí me parecen tan versátiles, tienen tantas cosas chulas. I think they are so versatile. Even if they were created for bullet journal or whatever, I think they are really, really cool. Look at those lines. I'm going to use them. Mirad estas líneas, es que son súper chulas. Las voy a usar. So, let's use these lines. Yes. We can use them like this. I think this is so cool. Enough stamping, okay? Ya voy a estampar. Okay, so cool. Vale, de acuerdo. I'm going to keep this near me for later because it has a sentiment that I really like and I'm going to use it again in this tag. Este me lo voy a dejar por aquí cerca porque tiene un sentiment que me gusta mucho y que voy a utilizar después. It says, turn your face to the sun and the shadows will fall behind you. Dice, pon tu cara mirando al... Sí, voltea tu cara hacia el sol y todas las sombras caerán detrás de ti. Como que te resbale todo lo que digan, básicamente. It's more like saying don't pay attention of what they say. Who cares? Okay. Okay, so we have this. We're going to start blending around. Vamos a darle ahora un poquito de sombra. And for that, even if it's not permanent, I'm going to use Distress Ink. Y para esto, aunque no sea permanente, voy a utilizar Distress Ink. Hi, Suprita. Primero, Vintage Photo. First, Vintage Photo. So I can go more inside the tag, okay? Con Vintage Photo me voy a meter bastante dentro del tag. So just starting from the outside and making circles and go inside. Entonces, desde fuera empiezo a hacer circulitos y me meto dentro. And you can go as inside as you want. Y os podéis meter tan dentro como queráis. Just be careful, don't leave any hard lines. Solamente hay que tener cuidado de no dejar líneas duras, ¿ok? Okay, so to me that is not dark enough. Para mí esto no es suficientemente exacto, que les resbalen los comentarios casposos. Ahí, para mí no es suficientemente oscuro. So now I'm going to use walnut stain. Ahora cojo walnut stain and I go a little bit on top of that, not going so inside the tag, ¿ok? Entonces me monto por encima del anterior, pero no llego tan dentro del tag. We will add even darker colors later. Luego le pondremos colores incluso más oscuros. Because that is going to make this rainbow popping up. Porque eso va a hacer que
que el arco iris destaque todavía más. Ok. And we still need to create some contrast in the background. Y todavía tenemos que crear algo de contraste en el fondo. So, I'm going to take a stencil like this. Voy a coger un stencil como este. This is also from Ciao. It's called typewriting. Este también es de Ciao, se llama typewriting. So, let's take the stencil and a baby wipe. Cogemos el stencil y una toallita. So, you need your baby wipe to be humid, but that when you squeeze it, it's not giving you any liquid. This is too liquid. You can see it's too liquid. Necesitamos que la toallita esté húmeda, pero que no gotee. ¿Vale? Le quitamos el exceso. Okay, now I need to dry my hand. Ahora me seco la mano. Okay, so now let's play the stencil like this. Ahora vamos a colocar el stencil así. Okay, okay. I'm going to fold it like making a little ball. Hola, Fanny. Entonces, la doblo haciendo así como una bolita. And I'm going to hold my stencil with love, okay? Don't add any pressure. Agarramos el stencil con cuidado, con amor, sin añadir mucha presión. Esta tarde acabo de recibir este stencil de mi último pedido de la tienda de las Navidades junto con otras cositas. Es que es súper chulo, este hay que tenerlo. And I'm going to go making circles and removing the ink, you see. Voy haciendo circulitos y quitando la tinta. And when I see there is a lot of ink here, I'm not using the same part of the baby wipe. I'm going to pick a clean part of it. Y cuando veo que hay bastante color en la toallita, no sigo con el mismo trozo, sino que me muevo a una zona limpia de la toallita. And I'm not staying in the same spot too long. I don't want the humidity of the baby wipe to go under my stencil, okay? Entonces, no me quedo mucho rato haciendo circulitos en la misma zona del stencil, porque no quiero que la humedad de la toallita pase por debajo y se cuele. So I'm just going around, moving carefully. Voy poquito a poco, me voy moviendo con cuidado. Okay. And I'm going to check. Yes, it's working. You can be more precise in some areas if you want, using your finger. Podemos hacer un poquito más de, ser un poco más precisos en algunas zonas con el dedo. But don't press too hard, ¿ok? Pero no apretéis muy fuerte. Ok. And remember to move to a different part of the baby wipe. Y recordad, estoy en Barcelona en un rato y me voy a la tienda de las Navidades. ¡Oh, Juani, qué alegría! Dale besitos a las sisters, que aunque estén en clase, que salgan. Okay, this part of the stencil is bigger, so I have to be careful and not put any of the humidity under the stencil. Esta parte del stencil tiene los agujeros más grandes, así que tengo que tener cuidado de no pasarme. Okay, so we can try to dry this with a piece of kitchen paper. I'm still holding the stencil, ¿vale? Todavía voy agarrando el stencil, pero voy secando esa parte. So I can add more pressure where I want. Así puedo hacer un poco más de hincapié donde me apetezca. Like wiping off the color, ¿ok? Estoy como limpiando el color. I think this should be enough. Y esto debería ser suficiente. Okay, let's dry it. ¿Has visto, Natalia, qué forma más guay de usar el stencil?
Okay. And now let's dry this. Y ahora vamos a secar esto. So when drying, we are going to make this wiping off permanent. Cuando lo secamos, hacemos que esto que hemos quitado se quede así ya permanentemente. I love this. It's like a ghost stencil. Me encanta porque es como un stencil fantasma. I love it. Me chifla. So, you can keep doing this if you want. But you have to be careful, you know, like not to damage the paper, ¿vale? Podemos seguir haciendo esto, pero hay que tener cuidado de no dañar el papel. There is still a lot of color here, so we can still do something else. Todavía hay un montón de color aquí, así que todavía podemos hacer algo más. So I'm going to get kitchen paper ready. Voy a tener un trocito de papel de cocina preparado. And I can do some splattering to remove also. So, I'm going to... Tengo un papel de cocina preparado porque voy a hacer unas salpicaduras con agua. I'm going to add some water in my hand and splash. Pongo un poquito de agua en mi mano y salpico. And I'm going to let it react for a second. Y voy a dejar que reaccione por un momento. Cuando te veo hacer estas cosas me pondría a crear sin parar repitiendo lo que haces como un lorito. Pues de eso se trata. Okay, now place the kitchen paper. Press it. Colocamos el papel de cocina, presionamos. And remove it. Y lo quitamos. And let's dry. Y secamos. And we will do a couple more of things for the Distress Oxides to react later. Y luego haremos un par de cosas más para que sigan reaccionando las Distress Oxides. We want to add Embossing Powder now, so I really need this to be super, super dry. ¿Qué papel de cocina usas? Uso un rollo de esos gigantes del Mercadona o del Aldi o del Lidl. Papel de cocina normal y corriente. Necesito que esto esté súper seco, ¿vale? Porque quiero ahora añadir polvo de embossing. If it's not super dry, the embossing powder is going to stick to everything. Si no está súper seco, el polvo de embossing se va a pegar a todas partes. Gracias, Mariel. Hi, Martina. Burning. Está que arde. Let's cool it down. Vamos a refrescarlo. And I'm going to drink some water. Y voy a beber un poquito de agua. Okay. Now, I have some other Renke stamp. This one. Tengo otro sello de Renke. Este. This is called Mixed Typo. Se llama Mixed Typo. ¡Hey, Aditi! And where's my Versamark? Where's my Versamark? Here. Y aquí tengo mi tinta Versamark. What is wrong? Okay. So, let's stamp a little bit. Vamos a estampar un poquito. Again, I'm not going to stamp everything. I'm going to hold it. So I will have just some little stuff. Entonces, de nuevo, no voy a estampar por todas partes. Voy a sujetarlo para que se queden solamente algunas cositas. So, let me think where I want this. Dejadme que piense yo dónde quiero esto. I really want it under these people. Sí, lo quiero detrás de las chicas. So, let's
Try to do it straight. Vamos a intentar hacerlo recto. Just because they are letters. Solo porque son palabras. Okay. And as I'm not seeing anything, I need to add the embossing powder. Y como no veo nada, tengo que ir añadiendo el polvo de embossing. Any extra fine embossing powder you have. Cualquier polvo de embossing súper fino que tengáis. Okay. If there is something you don't like, you can remove it with the paintbrush. Si hay algo que nos gusta, lo podemos quitar con un pincel. Like that. Gracias, Eva. And let's melt this. Vamos a fundir esto. Again, I don't want it to be perfect. I'm just creating a background. De nuevo. Yeah, Wow says white, you're right. No quiero que se quede perfecto, simplemente estoy creando un fondo, ¿vale? Let's keep doing this line to the bottom. Vamos a seguir haciendo esta línea hacia abajo. So. Hola, Marilyn. Okay. Again, the same. I don't see what I stamped. So, let's add the powder. De nuevo lo mismo. Como no sé lo que he estampado, voy añadiendo el polvo. Awesome. So far, you like it? Que hasta ahora os va gustando? We still have to do a couple of really cool things. Todavía tenemos que hacer un par de cosas muy chulas. Okay. Let's check with the girls. Vamos a chequear con las chiquinas. Yeah. A little bit more to this side. Yeah. Un poquito más hacia este lado. Okay, so let's stamp a little bit here. And the bottom. Un poquito ahí, un poquito aquí en la parte de abajo. And maybe a little bit on top. Quizá un poquito más aquí. Fenomenal. Okay. This is the last part of the embossing. Esta es la última parte del embossing. If you hold the paper, the heat is going to go through the paper. So it's going to melt quicker. Entonces, si agarramos el papel, el calor lo va a traspasar, ¿vale? Y se va a fundir más rápido. The same for drying. If you hold it in your hand, the heat is going to go through the paper and it's not going to create any wet between the paper and the table, so it's going to dry faster. Entonces, lo mismo cuando secamos. Si lo hacemos así, sujetando el papel, se va a secar más rápido.
That is cool. Oh, yeah. Okay. Hola, debo irme. ¿Queda grabado? No quisiera perderme el final. Sí, sí, Sandri, se queda grabado y si no lo tienes en mi canal de YouTube. Pero con ese calor se está sin pistola. Bueno, yo creo que sí, que si lo saco fuera se derrite. Okay, so this is stamp for later. No. Yeah. Okay, so I want to do a couple more of things. Let's add some circles. Quiero añadir unos círculos. Because you know me, I love circles. Porque ya me conocéis, me encantan los círculos. So you can use a ruler. Oopsie. Sorry for that. You can use a ruler like this. Podemos utilizar una regla como esta. You can use a ruler like this. Podéis utilizar una regla como esa. Or you can just use the cap of any bottles you have. O podemos utilizar las tapas de los botes. ¿Qué colores son el set? No, son Distress. So, los colores. The colors I use are wild honey, spiced marmalade, picked raspberry, seedless preserves, wilted violet, pick of feathers, cracked pistachio. Y como no tengo ningún amarillo que me guste de las Distress Oxide, Summer Loving Sun de los Flat Fabio. And I don't have any pure yellow that I like from the Distress Oxide sprays, so I'm using Flat Fabio Summer Loving Sun. Those are the colors. Esos son los colores. Okay, let's go with the circles. Vamos con los círculos. So, let's place the girls so we can see where we need the circles. Vamos a poner a las chiquinas en su sitio para ver dónde necesitamos los círculos. I want to add this here. Este aquí. So. Utilizo un rotulador Jelly Roll de Sakura. I'm using a Jelly Roll from Sakura. I always say that, but I'm going to say it again. Esto siempre lo digo, pero lo voy a decir de nuevo. So, with these pens, with these markers, if you press too hard, the ink is not coming. Con estos rotuladores, si hacéis fuerza, la tinta no sale. You have to do it very gently, like a soft touch. Hay que hacerlo muy suave, como una caricia. And then you can see the pen coming. Y así es como sale la tinta. ¿Estos polvos blancos son mate? No, son polvos de embossing de Lindis, es Wasser's White. No son ultra brillo, pero no son mate. Yes, all links are in the description box. You are right. Okay, so. I want to add some of the circles with intention and some others like random. Quiero poner algunos de los círculos con intención y otros aleatoriamente. So that is why I'm checking with the paper doll. Por eso voy chequeando con las muñequitas. Okay. Like here. And somehow here. Here. It's going to be more visible in the darker areas, of course. Va a ser más visible en las zonas más oscuras, por supuesto. And it's not going to look super white. It's going to react with the oxides. Y no se va a ver súper blanco. Va a reaccionar con las Distress Oxide. But that is exactly what I want. Pero es exactamente lo que quiero. If you don't want it to react, you have to add a layer of Distress Microglaze. Si no queréis que reaccione, tenéis que añadir una capa de Distress Microglaze.
I don't know if this one is going to be visible. Who cares? Este no sé si va a ser visible, pero a quién le importa. You don't have to do this, of course. This is my liking. It's like my signature style. Esto no tenéis que hacerlo. Esto es que me gusta. Es como mi seña de identidad. Okay. Thank you, sweetheart. Yes, this is called Hellis Circle Ruler. You can get it at Amazon. Esto se llama Hellis Circle Ruler y lo podéis conseguir en Amazon. Me compré la regla circular y aún no la he usado en ninguno de mis proyectos, pero la necesitaba, qué graciosa. Ok, enough bubbles. Yes. Vale, suficientes. I want to add some texture, okay? But it has to be something not too big, not too striking. Quiero añadirle algo de textura, pero no puede ser muy grande y no puede llamar mucho la atención. So I thought that this mini stencil is just perfect. Así que he pensado que este stencil chiquitito es perfecto. This is the set 48. Este es el set 48. And I'm going to use Finnabair light paste because it's very light and it has a lot of water. Okay, it's not thick. It's not super white. It's going to pick the colors that are in the background. Entonces, voy a coger la light paste de Finnabair porque no es muy espesa y no es demasiado blanca. Va a coger los colores del fondo y eso es exactamente lo que quiero. If you don't like that, if you would like to have super white, you need to go with something very much thicker than this paste. Si no queréis que coja los colores del fondo, tenéis que usar una pasta mucho más espesa que esta. So, again, I'm going to add this as straight as I can. And you have to be careful because it's not super thick. It's very easy to go under the stencil. Hay que tener cuidado con esta pasta porque como no es muy densa, es muy fácil que se nos cuele por debajo del stencil. So now you can see it's kind of translucent. And if I let it react, it's going to pick the colors. Entonces es bastante translúcida y va a reaccionar y va a coger los colores. So I'm going to add a little bit more, but I want to dry this first so I don't ruin it. Quiero añadir más. Hi from Montreal, hello. Quiero añadir más, pero voy a secar esta primero para no arruinarla. And I also like that when I dry this paste, it's like growing. You know, like I always forget how to say this in English. Me encanta esta pasta porque cuando la secas, y está bastante húmeda, cuando la secas se infla. It inflates? I don't know. I don't know how to say that in English. I always forget. Okay. Let's check. Where I want more of the paste here, of course. Yoo-hoo! Y ahora no puedo con las arenas. Thanks, Mina. Thank you, Terry. Okay, so in the meantime, while that is drying, mientras eso se seca, I'm going to clean my stencil a little bit because this paste dries so quickly with this hot weather. Voy a limpiar un poquito este stencil porque esta pasta se queda un poco plasticosa cuando se seca y con el calor que hace se seca muy rápido. So I will put it on water and
soap for the kitchen later, but for now, just a quick cleaning. Luego la pondré en agua con KH7, pero por ahora una lavadita así rápida le va muy bien. Okay. So, yeah. So my face is kind of reacting and getting a little bit yellow because of the colors of the background. Entonces la pasta ha reaccionado y se queda un poquito amarillenta porque reacciona con los colores del fondo. Okay, that is great. Let's create a little bit more of the yellow, but first let's darken the edges a little bit more. Vamos a hacer que reaccionen un poco más los colores, pero antes vamos a oscurecer un poco más los bordes. So for that, I'm going to use black. Y para eso voy a utilizar negro. I love to use my archival that is almost dead for ink in the edges. Me gusta utilizar mi archival, que está casi muerta, para oscurecer los bordes. So when your archival is almost dry, don't throw it away. Just keep it. You need it for ink in the edges. And it's permanent. It's very cool. ¡Qué desastre, Maika! Entonces, cuando se os esté secando el archival, no la tiréis. Es perfecta para entintar los bordes. So, let's try to do that. Yeah. I'm sorry, I'm not able to read all the chat on Instagram because it disappears so quickly. Lo siento en Instagram porque no soy capaz de leer el chat todo el rato y desaparece súper rápido. So as it's quite dry, I don't have to worry, like it's not inking that much. Como está bastante seca, no me tengo que preocupar mucho porque no pinta demasiado. That is looking much better. You can see now the colors pop up. Esto está mucho mejor. Ahora veis que los colores destacan mucho más. So, I'm going to, you can see, as I've been adding things and drying all the time, is bending. Al final se acaba usando todo, no te preocupes. I see you are trying to multitask, Mocha. Como he secado mucho y he añadido el polvo de embossing y la pasta y tal, se está combando. Así que le voy a pegar al cartón. So, I'm going to stick it to the cardboard piece. This is the most annoying thing because it always takes me ages. Esto es lo más latoso porque es que siempre me lleva mogollón de tiempo despegar la puñetera cinta de doble cara. Okay. Okay. Oh my God, how can I be so... ¡Qué torpe! Okay, let's put this on the back. Lo ponemos boca abajo. Let's try not to make any part of the cardboard visible. Intentamos que no se vea nada del cartón. Like this. Awesome. Así.
Increíble. Okay. Cool. Now we can add something else. Ahora podemos añadirle algo más. I'm going to add a little bit of splatters because why not? Voy a añadir un poquito más de salpicaduras, porque ¿por qué no? You can do your splatters with acrylic ink, with acrylic paint, with white gesso. Podéis hacer vuestras salpicaduras con tinta acrílica, con pintura acrílica, con gesso blanco. I like to do them with wash, white wash. A mí me gusta hacerlas con wash. Wash is just like super opaque watercolor that comes in a tube. You add the water you want, so you can make it the thicker you want, as much thicker as you want. El wash no es otra cosa que una acuarela súper opaca que viene en tubo y que es así como pastosita. Y la podemos hacer tan líquida como queramos añadiendo el agua que queramos. So, again, these splatters are going to pick some of the color. De nuevo, estas salpicaduras van a coger algo del color. If you want them smaller, use a small paintbrush. Si las queréis pequeñas, utilizad un pincel pequeñito. If you want them bigger, pick a bigger brush. So satisfying, I know. Yo me he comprado el punzón de artes de decor y enseguida se levanta la cinta de doble cara. No, yo es que la pego con tal amor que luego me es difícil quitarla. I'm not adding the splatters everywhere. I'm just adding them this way. No las añado por todas partes, ¿vale? Las pongo solamente en este lado. And if you want some bigger ones, just shake it. Si queremos algunas más grandes, pues los sacudimos. Like an eye the sky. Do I have splatters everywhere? Yes. ¿Tengo salpicaduras por todas partes? Sí. ¿Se queda guardado el vídeo? Sí. Últimamente mega salpico todo. Let's dry this. And I love that the splatters are going to melt with the background and they are going to be very subtle. Me gusta mucho que las salpicaduras se funden con el fondo y se van a quedar como fundidas. So, let me try to show you a close-up on Instagram. A ver, para que veáis ahí en Instagram. And now on YouTube, you can see they are melting with the background. ¿Veis que se funden con el fondo? Okay, we have that. What else? What else? Okay, it's time to do the composition. Es el momento de hacer la composición. So, for my composition, I need elements that pop up. Para mi composición necesito elementos que resalten. So, this is very colorful. I cannot add anything that is colorful too. Okay? Esto es muy colorido, entonces no puedo añadir nada que sea muy colorido. And my photo is in black and white. Y mi foto es en blanco y negro. Let's take advantage of this moment and ink the edges. Vamos a aprovechar el momento para entintar los bordes. I'm using my almost dry archival ink. Utilizo mi archival medio muerta. Okay. Just a little bit so they don't look white. I don't like the white edges. Solo un poquito para que no se vean los bordes blancos. No me gustan los bordes blancos. Vale, de acuerdo. Okay. So, you see, I'm not doing this. I'm not doing this. I'm doing this, like dabbing right on the edge. Como veis, no hago así, porque así añadiría muchísima tinta. Lo que hago es golpear en el borde del cartoncito, porque estas son de cartoncito. Okay, these girls are ready here. Estas están aquí muy monas. So we need some details. Necesitamos algunos detalles. And I have the Renke dies I love. Tengo unos troqueles de Renke que me encantan.
So I want to add a couple of frames, photo frames. This is called diaphragm horizontal. Quiero unos marcos de estos de fotos, de negativos de fotos o de diapositivas. Este se llama diaphragm horizontal. I think I'm also going to add some leaves. This is called long leaf red. Long leaf red. Oh, come on. It will be easier in German. Langblattträgerkrans. Sorry, okay, I was joking. Quiero que también le voy a añadir unas hojas. And I will need my love is love. So I'm going to use this. It's called small block letters. Y necesito love is love, ¿vale? Así que voy a utilizar este troquel que se llama small block letters. So I'm going to use what I always use for my dies. Así que voy a utilizar lo que siempre utilizo para mis troqueles, which is this paper from Canson, is 200 grams. Es este papel de Canson, que es de 200 gramos. It's watercolor paper, so if you want to color your dies, your die cut pieces, you can easily do it with this paper. Si queréis pintar vuestros troquelados, pues esto es ideal porque es papel de acuarela. So, let's try to cut some leaves from here. Vamos a troquelar algunas hojas de aquí. Like this and this. Not the red, but the leaves. No voy a utilizar la corona, sino las hojas. Okay. Fantastic. And I also want this, and I need 2 times this. Necesito esto 2 veces. So I want to, let's try to put all this on the paper and see. Vamos a poner todo esto aquí en el papel y vamos a ver. The tiny alphabet is fantastic. Yes, and it's not so expensive. It's quite cheap. Esto es lo mejor. Y no es nada caro, la verdad. So let's try to do this like this. And then I will place this again. So, let's go. Entonces, esto para adentro. Un segundo que lo troquelo. Just give me a second that I'm going to cut it. I told you, I didn't have anything ready. I wanted you to be able to do it at the same time as me. Ya os lo he dicho, que no tenía nada preparado porque quería que fuera posible que lo hicieras a la vez que lo hago yo. Okay. So, and the dies are so freaking good that just with one go you are good. Y los troqueles son tan buenos que simplemente con pasarlos una vez ya estáis ahí listos. Where is my love? I don't need all the letters. One second. It's quite intricate, so I don't... Wait, I'm going to cut it. Un momento, que lo corto. Because I want to use the other piece of paper. Porque quiero usar la otra parte del papel. Okay. Es verdad, no pasa por la máquina. Al final compré este papel de acuarela de 200 gramos porque el que yo tenía de 300 y no me cortaba bien cuando el troquel tiene mucho detalle, claro. Los troqueles de Alexandra Renke están hechos para cortar papel de 200. Además, lo tenéis en la web, lo pone, que están hechos para cortar papel como mucho de 200. Si no, tienes que estar pasándolo ahí todo el rato y no mola nada, básicamente. Okay, I don't want to lose the letters. Love.
What is the L? I lost the L already? No. Love is, and I'm going to cut it again. No quiero perder las letras, entonces voy a cortarlo otra vez. Just give me 1 second. Dame un segundo. Wait, I can always cut one more leaf. Siempre puedo cortar una hoja más. Yes. Estoy esperando a que llegue el índice para hacer la compra y al final me voy a quedar sin lo de la Renke, lechuga y ceber. Pues es probable porque hay bastante trabajo en el almacén del índice. Están tardando un poco en enviarnos el pedido. Entonces, si quieres algo de Renke, pídelo ya porque, amiga, lo que hay es lo que hay. No se va a pedir reposición. Entonces, si algo te interesa, pídelo, que luego desaparece. Love is love. Ok, I got it. Lo tengo. We will put that in place later. Luego colocaremos eso. Ok, we have this, we have that. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. All of this. Love is love. Okay. And come on. Come with me. Here we go. Let's remove these little things in the middle. Le quitamos estas cositas de aquí del medio. Sí, para mí el alfabeto este es indispensable, esencial. Yeah. To me, this alphabet is a must-have. You really, really, really need it. Okay, okay, we have everything we need. ¿Tenemos todo lo que necesitamos? Yes. Okay, so one more thing I want to use is this film strip ribbon from Holtz. Una cosa más que quiero utilizar es esta cosita de Holtz. I love it. I've been begging la tienda to bring it. He estado rogándole a la tienda durante meses hasta que me lo trajeron. So I'm going to cut some pieces. Voy a cortar unos trocitos. Like 3. Como 3. And I'm going to give you my trick to make it straight. Because, you know, it's like in a circle. Hi, Lian. Os voy a dar mi truquito para cortarlo, para dejarlo recto, porque como viene así enrollado, se queda enrolladísimo, se queda curvo. So if I want to stick it now, it's going to be, you know, it's not straight. Si intento pegarlo ahora, se va a quedar así como curvo. So what I'm going to do is just going with my heat tool and add a little bit of heat. Y voy con la pistola de calor y le añado un poco de calor hasta que se pone recto. When is flat, I stop. Cuando se queda plano, ya paro. Now it's completely flat. Ahora está completamente tieso. Okay, we have enough. Yeah. Vale, tenemos suficiente. So, I'm missing something? Yes, I'm missing my sentiment. Me estoy dejando el sentiment. So for the sentiment, we need another piece of, because I want to have everything, just to put all the things together. Quiero tenerlo todo listo para montar la composición. So I said I'm going to use this sentiment from the set that is called Catching the Moment. Voy a utilizar el sentiment que viene en este set de sellos que se llama Catching the Moment. Okay. This is it.
So I just place it on my table and I'm trying to pick it with my block. And I'm going to use, if I can find it, Versafine Clear. Voy a utilizar la Versafine Clear because it's going to give me super crisp stamping, porque me va a dar un estampado súper preciso. Okay. Sí, ese es un punzón de zapatero. Let's clean this. Okay. And the other one. Y ahora el otro. Oh, guys, you are driving me crazy because I can see some people that is in Instagram on YouTube too. Me estoy volviendo loca algunas, que os veo en las dos plataformas y me vuelvo loca. So, this is not so good. Let's try again. No me gusta cómo ha quedado, sigo intentando de nuevo. Okay. Now it's better. Ahora está mejor. Oh my God, if you could see the mess on my table, you would freak out. Si veréis el desastre de mesa que tengo, es que no pensaríais que es mi mesa. But I'm not going to show it. Pero no la voy a enseñar. Okay, so this, we have to cut it if I can find the scissors. Here. To make sure it's completely dry. Hi, Starfish. Hola. Lo voy a secar un poco para asegurarme de que está completamente seco. So. Okay. Hi, Renke. Hi, all in chat. Hey, Nikki. How are you? Okay, so give me my sentiment. Okay. And instead of inking the edges with my blending tool, I'm going to use a marker if I'm able to find it. Y en vez de pintar los bordes, le voy a dar con un rotulador. Like this. Because I don't like... Hello from the UK. Hello there. No me gustan los bordes blancos. I don't like the white edges. So. And just adding this. And we are almost done, guys. Y estamos casi terminando. We just have to put all the elements together. Solo tenemos que poner todos los elementos juntos to make our composition, para hacer la composición. I'm going to grab my glue and some 3D foam. Voy a coger mi pegamento y unos trocitos de espumita de esta 3D. I'm burning. The sentiments stamps are great. What brand are they? They are Alexandra Renke. They ship worldwide. You have the link on my profile.
in my bio. You can find the link in there. And they ship worldwide. And they have tons of them because they love card making. So you can find tons, like tons of sentiments. Both stamps and also tons of dies. Okay. Okay, awesome. Okay, good to go. Vale, we have everything. Ya tenemos todo. First things go first, let's add some 3D foam to that. Lo primero es lo primero. Vamos a ponerle aquí a mis amigas unos trocitos de almohadilla 3D. So I have some 3D foam squares that I'm going to place under the ladies. Tengo unos trocitos estos de almohadilla 3D que voy a poner debajo de las muchachas. Yes, all links are in the description box. Thank you, mucho. Little bit in the head. Okay. We're not going to glue them yet. No vamos a pegarlas todavía. I'm just getting ready all the stuff. Vamos a dejar listas todas las cosas. This is just black 3D foam. I'm running out of this. Me estoy quedando sin chisme de esto. Marta, tráelo pronto. El rollo. Se me acaba el rollo. Oopsie. Okay, this was not a good place. Yes. No estaba ahí bien. Okay. I tried to order from Renke, but I couldn't to UK. Really? Maybe it's a glitch on the website. You can contact them on Instagram chat. They will reply as soon as possible and they will try to fix it. Okay, because I know they ship worldwide. Yes, contact them. Okay. So the sentiments are ready. Yeah, this is bye. Okay, so phew. Okay, let's look how we can place this. Vamos a ver cómo podemos colocar estas cosas. So I would like to do this and the other frame, no. Better like this and like this. What do you think? Yeah, like there are two photos coming together. I like that. Como si fueran dos fotos que se juntan. Me gusta eso. UK might have trouble due to being out of the European Union. It shouldn't. But I repeat, just contact them, ask them if they can fix it. They should be able to do it soonish. Okay, let's check again. Vamos a ver de nuevo. So, this goes like this. Be careful when you are going to glue something on top of the Distress Oxides or Distress Inks. If you move it, you are going to make your colors react. Cuidadito cuando peguemos algo encima de las Distress Oxide o las Distress Inks normales, porque si lo movemos vamos a hacer que reaccionen los colores. Like so. Así. Just hold it for a second. Lo sujetamos un segundo. Awesome.
I like it. Let's see how can we add all these strips. For this is plastic. Como esto es plástico, we need some double-sided tape to stick it. Necesitamos unos trocitos de cinta de doble cara para pegarlo. So, let me show you my trick. Dejadme que os enseñe mi truquito. So, I just pick 3 of them and I'm going to place them on the bottom. Cojo 3 trocitos y los pego en la parte de abajo. Okay, like so, así. So now we can just stick it on the bottom. Y ahora simplemente los pegamos desde abajo. We have to lay this and we can do this. Okay, and this one goes here. Este le ponemos aquí, like a little bit on top of the other, un poquito encima del otro. Good. And this one. Wait, un segundo. I really want to find the right spot. Like that. Yes. Estaba yo buscando el lugar más adecuado. Como aquí. No necesitas otro rollo de... Total, ya se me ha acabado. Estoy muy desesperada. Okay, and we can also add this. Because why not? We have something more interesting. Ooh! Oh my god, this is lovely. Me encanta. Queda muy bien. Like, no, so many, maybe just that one. Quizá no hace falta tanto. Quizá solo este. Why not? Yeah. I'm just looking. No. Maybe just 2 is enough. 2 es suficiente. So I'm not adding glue everywhere, a little bit on the tip, and that's everything. No pongo pegamento por todas partes, solamente pongo un poquito en la puntita de abajo y eso tiene que ser suficiente. Okay. This one the same, lo mismo en esta. A little bit of glue, this part, un poquito de pegamento en esta parte. That is enough. Eso es suficiente. And now we are going to glue all the letters. I just need my super tweezers. Entonces vamos a pegar las letras. Me pido mis super pinzas. And I'm going to try to add straight lines. So it's not going to look ugly. Voy a hacer un par de líneas. Very soft. I'm drawing a couple of lines. Muy suavemente hago un par de líneas. They are so soft you cannot see them. Son tan suaves que no las podéis ver. And this is what it's going to take me more time, but it's not going to look nice without it. Esto es lo que me va a llevar más tiempo, pero es que sin esto no me queda tan bonito. So, I'm just trying to see where I draw the lines. Intento ver dónde he pegado, dónde
he pintado las líneas. Thank you so much, Aditi, for these amazing tweezers. Muchas gracias, Adi, por estas pinzas tan estupendas. Where is that bee? Give me my bee. Oh my God. I'm trying to be as precise as possible because I don't want to move the letters with the glue on the page, on the tag. Intento ser lo más precisa posible porque no quiero mover las letras cuando ya tienen pegamento por el tag. No quiero arrastrarlas. Okay. Oops, not this side, this side. No, es por ese lado, es por ese lado. I'm sorry, I'm so down. Oh, now I get why the sides of the tag look like that. It's, but yes! That is why you need that die, because it's so freaking amazing. And it's going to match any project you add photos. Este troquel de los bordes que os he enseñado antes, ¿dónde lo tengo ahora? No tengo ni idea. Es una pasada. Es una pasada porque podéis hacer estos bordes así como de carrete, como película fotográfica, y es que queda bien con cualquier proyecto en el que utilicéis fotos. Bay George. I don't know who is Bay George. I'm so sorry. I'm using craft glue because it glues everything and it dries so freaking fast. Utilizo craft glue porque me encanta. Lo pega todo y se seca súper rápido. Okay, I'm almost there. Ya estoy casi. Don't go, please don't go. No os vayáis todavía. I really want to know if you like this kind of live streams. De verdad, me encantaría saber si os gustan este tipo de directos. I don't have that much time to do videos because I teach so many online classes. But from time to time, like maybe a couple of times every month, I can do a live stream for you guys. No tengo tanto tiempo para hacer vídeos como hacía antes, porque hago muchas clases online al mes. Entonces, no puedo hacer tutoriales como hacía antes, pero sí que puedo hacer quizá un par de directos al mes de este tipo, proyectos facilitos. Sí, por supuesto, gracias, Indaloscrap. Me encantan estos directos y todo lo que haces. Muchas gracias por compartir. Gracias, José Moreno. Okay, so love is love, you. And the girls, now the girls. We are going to build this 3D foam. Vamos a pelar este madilla 3D. Oh, thank you. I really appreciate it. Realmente aprecio mucho que estéis ahí. Let's stick the girls. Ponemos aquí las muchachas. And now let's add the sentiment here on the bottom. Y ahora ponemos aquí el sentiment en la parte de abajo. Turn your face to the sun. Wait, it was not that place, it was this place. Yes. And shadows will form behind you. Cool.
you. Thank you. Muchas gracias. Okay, so let's take a look at both projects. I don't know which one I like the most. No sé cuál me gusta más. I really like this one because it has the leaves and is so ethereal and so beautiful. Me encanta este porque tiene las hojitas y se ve así como muy etéreo y muy bonito. But I also like this one because I added the twigs because they are sitting in them. Pero esta también me gusta mucho porque le puse los tronquitos porque están ahí sentaditos. I love the colors. I love everything on this. Me encantan los colores. Me encanta todo en esto. So, thank you so much, everybody, for joining me today. It has been a pleasure. Gracias a todos por uniros hoy. Just let me grab some of the stuff I've been using so you can see. Dejadme que ponga por aquí algunas de las cosas que he utilizado. So, I've been using Alexandra Renke dies. I've been using Alexandra Renke stamps, some beautiful stencils, unos stencils chulos. I've been using tons of distress colors. He usado un montón de colores de distress. Of course, a lot of love. Y, por supuesto, un montón de amor. So, yeah, that was basically everything, guys. Esto ha sido todo. I really hope you enjoy. And I really hope to see you very soon. Espero que os haya gustado y espero que nos veamos muy pronto. So, wait a second, I'm going to finish the live stream on YouTube. Thank you, everybody on YouTube. Love you. Muchas gracias a todos los que estabais en YouTube. Besitos. Bye, guys.